Y pues vamos a dar inicio al tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Dónde está Dios? Y así como una pregunta, ¿dónde está Dios? Les voy a hacer la narrativa de un escritor eh, eh, judío cristiano que se llamó Eli Wiesel. Este hombre nació en una familia judía en Rumanía y era tan solo un adolescente cuando él y su familia desgraciadamente fueron pues cercados por los judíos, perdón, por los nazis y llevados a un campo de concentración. Y de allí, pues después lo trasladaron hacia otro. Este hombre, escribió un libro que lo llamó La Noche. Ese fue el título que le puso a su libro. Y en este libro, pues, ofrece un relato aterrador, mis amados, muy íntimo de lo que él vivió, de los horrores que paulatinamente tuvo que soportar. Primero, una vez que fueron capturados él y su familia, desgraciadamente, pues tuvo que soportar el horror de la muerte de sus padres a mano de los nazis. Y posteriormente también tuvo que soportar la muerte de su hermana de escasos 8 años de edad, también a mano de los nazis. Y tristemente, no conforme con esto, los nazis pues lo violentaron propiamente, perdió su inocencia de una manera cruel y todo esto lo tuvo que soportar en una edad muy temprana, mis hermanos. Fíjense que en el prólogo de este libro, del libro La Noche, un hombre llamado François Mauriac escribe sobre su encuentro con Elie Wiesel y dice, ahí escribe sobre cómo tuvo ese encuentro con este hombre y le dice, y escribe, perdón, entre otros horrores, Wiesel y sus compañeros de prisión fueron obligados a observar el ahorcamiento de un niño por parte de los alemanes. Seguía vivo cuando Wiesel pasó por delante y oyó a alguien detrás de él preguntarse en voz alta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Y oí una voz dentro de mí que le respondía, ¿dónde está Él? Aquí está colgado aquí en esta horca. François continúa diciendo, y yo que creo en que Dios es amor, ¿qué respuesta podía darle a mi joven interlocutor, a esa persona que estaba preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Qué le dije? Le hablé del otro judío, aquel hermano crucificado, que tal vez se parecía a él y cuya cruz conquistó el mundo. Le expliqué, acaso, lo que había sido un obstáculo para su fe, que ahora se había convertido en una piedra angular para mi fe, y que la conexión entre la cruz y el sufrimiento humano sigue siendo, a mi juicio, la clave del misterio insondable en el que se perdió la fe de su infancia. Eso es lo que debería haberle dicho a aquel niño judío, pero lo único que pude hacer fue abrazarlo y llorar con él. Mis amados, aquí vemos en este relato que acabo de hacerles cómo las palabras de François, de este hombre, apuntan a la respuesta más profunda a la pregunta, ¿dónde está Dios? Seguramente tú te habías hecho esa pregunta muchas ocasiones cuando te salían mal las cosas, cuando de repente, pues tu caminar sentías que estaba como que perdido, como que no había esperanza, como que todo lo que estaba sucediendo era tan terrible que no podías visualizar que había o que hubiera un Dios, ¿verdad? Pero la respuesta verdadera y profunda a esta pregunta de dónde está Dios, quiero decirte y declararte con toda autoridad que Dios está en Cristo. Jesucristo estaba en la cruz cargando nuestros pecados en su cuerpo. Ahora el crucificado está entre nosotros como su pueblo. ¿Verdad? Ese hombre, ese Dios, ese ser tan maravilloso que estuvo crucificado, ahora está entre nosotros. Y digo estuvo porque obviamente él bajó de la cruz, venció la muerte y ahora vive
para la gloria de Dios Padre. Y fíjense que no solamente ha sufrido por ti, sino que hoy verdaderamente sufre contigo. Todas las cosas que a ti te pasan, que a ti te acontecen, Cristo también las está llevando en ese sufrimiento junto contigo. Él viene a ser esa condicionante de pues ser nuestro soporte, nuestro pilar, nuestro apoyo. Fíjense que en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo judío tenía que vagar propiamente, caminar por el desierto, Dios le ordena a Moisés construir un tabernáculo en donde, pues propiamente era la presencia manifiesta de Dios. Era donde la gente iba a encontrarse con Dios. Posteriormente ya, cuando el rey Salomón construye el templo, ¿verdad? Pues también la gente tenía esa idea de ir a encontrarse propiamente con Dios a ese lugar, al grado de que en Ezequiel 43:5 se lo llama a aquel lugar como la casa de Dios, ¿verdad? Ahora, sin embargo, el mensaje de nuestro pasaje que leeremos del Nuevo Testamento es que la gloria y la presencia de Dios se encuentran supremamente en nuestro Señor Jesucristo. Es en el mismo momento en que Jesús es rechazado y crucificado cuando la presencia de Dios en medio del pueblo sucede por fin y plenamente. ¿Se recuerdan? Cuando en la cruz del Calvario Dios se muestra de una manera excepcional. A partir de ese momento ya no hay necesidad de un templo físico, mis amados. La única iglesia física de la cual habla el Nuevo Testamento es la edificada por nosotros, por la gran familia de Dios. Eso ya lo hemos leído y estudiado en la carta a los Efesios capítulo 2, del versículo 20 al 22. Esa iglesia que está fundada y edificada sobre nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra angular clave. Ese es el cimiento de nuestra fe, mis amados. El templo santo en el Nuevo Testamento ahora es uno hecho de piedras vivas. En otras palabras, es hecho de nosotros. Tú y yo venimos a formar parte de ese gran templo viviente. Ese lugar es la nueva morada de Dios. Y la gloria sea para el Señor, porque ahora el Señor nos ha llamado a tener esta bendición en nuestras vidas, el ser la morada en donde Dios se muestra con poder y gloria, mis amados. Y bueno, pues vamos a estudiar la palabra de Dios respecto a lo que dice ahí en el Salmo número 132, del versículo 1 al 18, en donde ustedes y yo podemos encontrar la casa de Dios. Allí es a donde encontramos la casa de Dios, mis amados. Y dice la palabra de Dios: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados en adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, dice la palabra de Dios, lo hallamos en los campos del bosque. He aquí en Éfrata lo oímos. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas a tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes,
y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Miren, mis amados hermanos, aquí la palabra de Dios nos lleva a ver que el deseo del corazón del rey David era honrar a Dios y ponerlo por encima de toda comodidad material. Y por eso dice ahí entre los versículos del 3 al 5, dice, no iré a mi hogar ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor. Si se recuerdan, David tenía el gran deseo de construirle el templo, pero por la condición que presentó David a través de las muchas muertes que provocó, a través de todas las batallas, esas guerras que tuvo que sostener con muchos pueblos que eran vecinos de los judíos, en aquel tiempo, pues Dios le impidió, le prohibió propiamente que construyera ese templo para él y solamente permitió que su hijo Salomón lo hiciera. ¿Ah? Entonces él decía, yo no voy a descansar hasta poder encontrar un lugar en donde poner el templo para mi Dios. Y bueno, ya posteriormente en la historia sabemos que David buscó ese lugar, Dios le dijo exactamente dónde quería el templo y posteriormente ya el rey Salomón lo construye justamente en ese lugar, ¿verdad? Entonces, vemos cómo pues Dios nos lleva a tener una condición de siempre estar en la búsqueda de su presencia, ¿verdad? Entonces el pueblo dice, vayamos hasta su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Ahí en los versículos 7 y 8 de este hermoso salmo, ¿verdad? Y le dice, levántate, Señor, ven a tu lugar de reposo. El Señor ha escogido a Sión, o sea, a la ciudad de Jerusalén, dice, y su deseo es el hacer de este monte su morada. Dios aseguró, mis amados hermanos, que ese sería para siempre su lugar de reposo, hasta que llegara el Mesías, hasta que viniera a cumplir pues esa condición de ahora nosotros tener salvación y vida eterna y de venir a los pies de Cristo y ahora ser parte de la gran familia de Dios en donde ustedes y yo somos esas piedras vivas con las cuales ahora se construye el templo de Dios y ahora su presencia justamente está entre nosotros por el poder de su Espíritu Santo que fue derramado allí en el día de Pentecostés. ¿Se recuerdan de todo eso? Entonces, por eso nosotros ahora, pues no necesitamos estrictamente de un lugar físico en donde poder alabar a Dios, en donde poder levantar nuestra voz, nuestras manos para exaltar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Verdad? Sí anhelamos su presencia y por eso podemos decirle, Señor, anhelo tu presencia. Es muy bueno adorarlo ante el estrado de sus pies, ¿verdad? En humildad, en una condición y en una actitud correcta, en donde nosotros venimos en ese sentimiento de postrarnos delante del Rey, de rendirle pleitesías, de darle todo el honor, toda la gloria, toda la honra, porque solamente Él es digno de merecerla, mis amados. Podemos darle gracias porque el día de Pentecostés, como les comento, cuando el Espíritu Santo de Dios fue derramado, la presencia de Dios vino a vivir en medio de su pueblo, entre su pueblo, dentro de su pueblo, sobre su pueblo. O sea, ahora Dios nos rodea completamente. Amén. Y ahora Él muestra su presencia en nuestras vidas. Tú y yo hemos experimentado la presencia de Dios, mis amados. Correctamente podemos decir que nosotros nunca hemos podido ver a Dios y no lo podemos ver físicamente porque Él es espíritu, pero ustedes y yo hemos tenido la gran experiencia de sentir a ese Dios todopoderoso en nuestro ser, en lo más íntimo de nosotros. Y es verdad. Entonces, para ello, pues vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña a encontrar a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Allí lo encontramos. Allí justamente es donde nosotros podemos encontrar a Dios, en Cristo Jesús. Y para eso pues vamos a leer de la primera carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al 25, y dice la bendita palabra de Dios, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo la buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. A causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Gloria a Dios, ¿verdad? Es una de los textos que la verdad a mí me animan mucho, mis amados. Me habla de una manera excepcional nuestro Dios Todopoderoso. Y quiero transmitir eso que Dios ha hablado a mi vida a través de este texto que acabamos de leer. Primeramente quiero decirles como testimonio, y creo que la gran mayoría de ustedes también lo pueden declarar con poder, con autoridad, que Jesús cambió todo. Y efectivamente, Jesús cambió tu vida, está cambiando y seguirá cambiando tu vida, así como la mía, así como la de muchos hermanos en Cristo. Él es la piedra angular de la nueva casa, la cual está edificada con nosotros como personas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Cristo es la piedra viva, que fue rechazada por los seres humanos, y lo vemos hasta la actualidad. Hay mucha gente que no quiere saber nada de nuestro Señor Jesucristo, lo rechazan abiertamente, pero nuestro Señor Jesucristo fue como esa piedra hermosa, escogida y preciosa ante Dios. Al acercarnos a Él, pues también nosotros somos como piedras vivas, mis amados. ¿Han visto cuando se pone una parrilla o un anafre, ¿verdad? Un brasero, como nosotros lo conocemos, y vamos a prender carbón?
Obviamente va a ser muy difícil que prendamos el carbón completo, así de un tiro, en toda la extensión del brasero. Pero ¿qué es lo que hacemos? Normalmente nos enfocamos a encender uno o dos o tres carbones, y una vez que esos carbones están encendidos, los desparramamos entre los otros carbones, y cada uno provoca que los otros se empiecen a combustionar, y empieza un avivamiento ahí de fuego, ¿verdad? Y si seguimos suministrando el oxígeno suficiente, empieza a arder, y llega el momento en que se vuelve una llamarada, un avivamiento de fuego hermoso, y ya no sirve para lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Bueno, pues déjenme decirles, mis amados hermanos, que ustedes y yo venimos a ser justamente esa piedra que empezamos a infectar a los demás para poder formalizar una casa espiritual para nuestro Padre Celestial. Ustedes y yo estamos edificando esa casa en donde Dios quiere manifestarse de una manera gloriosa. Jesús puede ser una de dos, o la piedra angular clave o la piedra de tropiezo. Acuérdense justamente antes de venir a los pies de Cristo, cómo batallábamos mucho, y Jesucristo se convirtió como en la piedra de tropiezo para nuestras vidas. Caíamos constantemente, ¿verdad? No nos gustaba que nos hablaran de Él, queríamos vivir nuestra vida a nuestra manera, pero pretendíamos de alguna o de otra manera hacer las cosas como quisiéramos. Y por eso cuando nos hablaban de Cristo, venía a ser como una piedra de tropiezo. Pero la gloria sea para Dios, porque cuando nosotros decidimos creer en Cristo, entregar nuestra vida, venir al nuevo nacimiento, pues ahora Él se ha conformado como la piedra angular, esa piedra donde podemos cimentar nuestra vida de una manera excepcional, mis amados. Hoy en día, todavía muchas personas ven a Jesús como una piedra de tropiezo, pero también podemos ayudarles, mis amados, a convertir esa piedra de tropiezo en una piedra angular de su vida, al enseñarle a la gente a confiar en Él. Y podemos declarar, como dice el versículo 6 de esta carta de Pedro, que no seremos jamás defraudados. Le puedes decir a aquella persona a la que tú le estás compartiendo el Evangelio, que cuando confía en nuestro Señor Jesucristo, nunca será defraudado, porque Cristo va a cumplir 100% la promesa de su palabra. Amén. Entonces aquí vemos cómo Pedro está diciendo a todos los que creemos que estamos llamados a ser las piedras vivas, que edificamos la casa espiritual que está construida sobre Jesús como el cimiento. Pues ahora ustedes y yo estamos poniendo esa condición, ¿verdad? Viviendo esa realidad, mis amados. Recientemente, hoy más que nunca, mis amados, me ha impactado esta imagen de la iglesia como la casa de Dios. Ustedes y yo juntos, haciendo iglesia en este momento, a una distancia, mis amados. Porque recuerden que en lo espiritual se rompe toda estructura física. Se rompen las distancias, se rompen los tiempos. Ahora ustedes y yo estamos haciendo iglesia, y justamente estamos conformando la casa de Dios juntos, unidos en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu. Y fíjense, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, o cuando provocamos que alguien se encuentre con Jesús, pues es como volver a casa. Perdón, no lo pude contener. Es como cuando te sentías muy lejos de tu hogar y de repente tienes la oportunidad de regresar. Y se siente agradable, se siente hermoso poder llegar a la casa de Dios, a esta gran familia, mis amados. Nosotros estábamos errantes antes de venir a Cristo, y por eso nos sentíamos solos, vacíos, en un mundo indiferente. Pero hoy Dios nos ha llamado a ser un pueblo específico, un pueblo bendecido. Y miren, estos versículos que acabamos de leer en esta primera carta de Pedro,
pues contienen toda una serie de descripciones de aquella transición, esa transición que ya hemos estado viviendo y que seguiremos viviendo hasta que seamos llamados a la presencia de Dios, ¿verdad? Y por eso la palabra de Dios, ahí entre los versículos 9 en adelante, dice, pero ustedes son el pueblo elegido por Dios. Tú y yo nos debemos considerar como eso, como ese pueblo elegido por Dios. Gloria al Señor porque nos eligió. Si por nosotros hubiera sido, mis amados, sin esta elección, nosotros no hubiéramos venido a los pies de Cristo. Muy difícil que nuestro corazón se vuelque a Dios sin antes Dios haber provocado, haber trabajado en nuestro corazón por el poder de su Espíritu Santo. Él nos eligió y dice, pero ustedes son el pueblo elegido por Dios, escogidos para el alto llamado de la obra sacerdotal, escogidos para ser una nación santa, un instrumento de Dios para hacer su obra, pues Él los ha llamado a anunciar a los demás la diferencia, como la de la noche al día, que ha hecho para ti de la nada al todo, de ser rechazado a ser aceptado. Justamente eso es lo que dice la palabra de Dios. Me voy a permitir leerlo en la versión que normalmente leemos, porque pues aquí nos da más vida en este sentido. Dice la palabra de Dios ahí en la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, imagínense nada más en qué posición el Señor nos está poniendo. Ustedes y yo estamos llamados para ejercer la obra sacerdotal. Por eso en mis comentarios constantemente yo les digo que todos ustedes y yo somos llamados al liderazgo. Somos líderes en el nombre de Jesús. Y por eso tenemos que aprender más, ¿verdad? Crecer en ese liderazgo para que cuando nosotros estemos ejerciendo ese liderazgo, pues tengamos autoridad, tengamos conocimiento, ¿verdad? Y hagamos las cosas como nos corresponde hacerlo. Entonces, a la luz de todo esto, mis amados, ustedes y yo tenemos que vivir de una manera diferente al mundo que nos rodea. Por eso en el versículo 11 dice, amigos, este mundo ya no es su hogar, así que no se acomoden en él. La palabra de Dios nos enseña que ustedes y yo somos peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía ya no pertenece a este mundo, mis amados. Pertenece al reino de los cielos. Ustedes y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Y digo somos porque ya lo somos. No es hasta que el Señor nos llame a su presencia y ahí empezaremos a tener esa identidad y ese sentido de pertenencia de que somos miembros de la familia de Dios o que somos ciudadanos del reino. No, desde este momento ustedes y yo estamos aprendiendo esto porque tenemos que comportarnos como esos sacerdotes, esos reyes que Dios está hablando en esta palabra para ti y para mí, para todos nosotros, mis amados. Entonces, no nos acomodemos en el mundo en que vivimos, porque aquí nada más vamos de paso. Podrán decir, pastor, pero es que ¿qué tal y si vivo muchos años? Gloria a Dios, que Dios te dé esos 120 años de vida que Dios anhela darnos a todos, ¿verdad? Pero, pero después de eso tendrás que partir, tendrás que llegar a la presencia de Dios, por eso no te tienes que acostumbrar a este mundo. No lo tienes que amar, no tienes que estar pendiente de lo que este mundo hace o deshace. Más bien, estate pendiente del reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, mis amados. Entonces, estemos atentos, como esas vírgenes prudentes que están en espera de la llegada de su esposo y que pueda llegar y venir y encontrarnos a todos nosotros con nuestras lámparas llenas de la presencia de Dios, llenas de ese aceite ungido para la gloria de Dios. Amén. Y que podamos
partir con Él en el momento en que Él nos llame o venga por su iglesia. Ahora ustedes y yo somos el pueblo de Dios. Hemos recibido misericordia y ahora tenemos una batalla en nuestras manos y es muy real y tenemos que abstenernos de los deseos pecaminosos que combaten contra nuestra alma, contra nuestra vida misma. Si seguimos atendiendo a esos deseos pecaminosos, si seguimos cayendo en la tentación y si seguimos pecando, mis amados, pues esa guerra la estamos perdiendo. Nosotros hemos sido llamados a ser más que victoriosos en Cristo Jesús. Él ya nos ha dado la victoria, ya venció al pecado, ya venció a la muerte, ya venció a su enemigo, ya lo puso por estrado de sus pies. Entonces, tenemos que vivir esa realidad. Que no nos sorprendan las acusaciones de hacer el mal, mis amados. Tenemos que aprender a buscar vivir una vida que glorifique en todo momento a Dios. En eso se incluirá, por ejemplo, el respetar a nuestras autoridades, en practicar el bien, en tratar a todos los que nos encontremos con dignidad, amar a nuestra familia y hasta nuestra familia espiritual con mayor autoridad, no responder con insultos, sufrir por hacer el bien y confiar en aquel que juzga con justicia. Él va a tomar las cosas en sus manos. Recuerden, mis amados hermanos, que Dios es el único juez verdadero, el juez justo. Si a nosotros nos han vituperado, nos han señalado, nos han ofendido, acuérdense que nosotros ya no tenemos por qué pagar mal con mal. Dejemos la justicia en las manos de Dios. Él va a poner las cosas en el orden que debe poner. ¿Y cómo es esto posible cuando somos seres humanos pecadores aún? Bueno, pues la respuesta de Pedro vuelve a llevarnos y apunta a Jesús. Y por eso dice ahí en el versículo 24 de la primera carta de Pedro, capítulo 2, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que nosotros fuéramos sanados. Amén. Esa es la realidad. Ahora, ustedes y yo, por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, somos sanos y declarémonos sanos. Me podrán decir, pastor, pero si yo tengo una dolencia increíble, me duelen los huesos, me duele la columna, no puedo caminar bien, tengo este tipo de problemas, mis amados. Cuando nosotros verdaderamente empezamos a actuar en esta verdad, simplemente vamos a ver que Dios ya nos sanó y empieza justamente por nuestra alma. Empieza a traer sanidad interior. Y así como a los leprosos, ¿verdad? En su momento los llevó a que caminaran hasta donde estaba el sacerdote, a esos 10 leprosos que Jesucristo sanó en el transcurrir del tiempo, puede ser que para nosotros sea lo mismo, que Dios traiga esa sanidad en el transcurrir del tiempo, pero de que espiritualmente ahora estamos sanos y estamos bien delante de la presencia de Dios, eso es innegable, mis amados. Eso es tan real como decir que somos hijos de Dios, basados en la fe que hemos puesto en Cristo Jesús nuestro Señor. Y por eso podemos declarar con toda autoridad que Jesús cambia todo. Pedro se basa en el profeta Isaías, ahí en el capítulo 53, que profetiza la manera en que el Mesías moriría en el lugar de su pueblo, ¿no? Aquello es lo que significaba que la piedra angular fuera rechazada. Y aquella es la piedra angular de nuestra fe, mis amados. Y así es como volvemos a la presencia de Dios en la cruz. El lugar del sufrimiento ahora se ha convertido en el lugar de la salvación. Y por eso podemos contestar con esa autoridad la pregunta de ¿dónde está Dios? Dios está en Cristo Jesús. Y Dios es el que viene a nuestra vida a través de Cristo. Y voy a permitirme leer para ustedes, mis amados hermanos, justamente Isaías 53, porque es donde nosotros obtenemos pues la esencia de la verdad que estamos leyendo y estamos analizando el día de hoy. Y dice la palabra de Dios, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Imagínense, mis amados hermanos, si no se encuentra en Cristo Jesús a ese Dios todopoderoso. Allí lo encontramos. ¿Dónde está Dios? Dios está en Cristo. Dios está en nuestro Señor Jesucristo. Se manifestó plenamente, mis amados. Jesús lo cambia todo. Amén. Entonces, hay que darle gracias a Dios. La nueva casa espiritual que está construyendo, donde ahora ustedes y yo podemos experimentar la presencia de Dios. Tenemos esa gran bendición, mis amados hermanos. El Espíritu de Dios hace que Jesús sea real para cada uno de nosotros. Jesucristo ahora, pues, es la gloria de Dios. Es el Verbo que se hizo hombre y habitó entre nosotros, según Juan 1:14. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Imagínense nada más, mis amados, que la gloria del Dios de Israel se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Y así es como nosotros lo tenemos que ver. Así es como podemos contestar claramente la pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está en Jesucristo, en la presencia de Jesús. Todo lo que podemos hacer después de comprender esto, mis amados, pues es caer rendidos, postrados a sus pies y adorarlo. Adorarlo genuinamente, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser. La palabra de Dios dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amados, seamos ustedes y yo esos adoradores que le adoramos en espíritu y en verdad. Porque déjenme decirles que cada vez que el pueblo de Dios, o sea nosotros, nos reunimos en la adoración, por ejemplo, el día de mañana en el servicio dominical, pues para que me entiendan, pues espera que la gloria de Dios llene la casa. Y esa es la razón por la cual la iglesia debemos estar exageradamente emocionados, esperando el día en donde nos reunimos para glorificar el nombre de Dios y sentir cómo Dios llena con su presencia la casa, esa morada que somos ustedes y yo para el Espíritu Santo. Amén.
Es por eso que ahora ustedes y yo tenemos la gran bendición de no ser solamente una iglesia emocionante, sino también poderosa y transformadora. Es el día, mis amados hermanos, en que nosotros pues tenemos que llevar a muchas personas a vivir esta experiencia. Amén. Nosotros tenemos que buscar el poder transmitir toda esta bendición que tenemos, mis amados. Somos real sacerdocio para Dios. Somos real sacerdocio para Dios. Y esa es la tarea de todo cristiano. Nuestro primer deber como sacerdotes es ser santos y mantenernos puros para poder ser usados por nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Recuerden que el Señor nos ha llamado santos desde el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora es tiempo en que esa santidad se vea reflejada en nuestras vidas, manteniéndonos puros, sin mancha, dejando a un lado todos esos deseos carnales y pecaminosos que de repente nos vuelven a asediar, mis amados. Y nuestro segundo deber, ¿verdad?, es ayudar a los demás a hacer lo mismo con tu enseñanza y con tu ejemplo. ¿Dónde está Dios? Pues hoy te quiero decir, para la gloria de su nombre, que Él vive en ti por su Espíritu. Él está allí cuando nos reunimos en su nombre y nos postramos ante Él en alabanza, adoración y exaltación. ¿Dónde está Dios? Ahora está en ti. Vive en ti por el poder de su Espíritu Santo. Para que cuando te pregunten, ¿dónde está Dios?, no tengas tú ni siquiera la necesidad de explicar dónde está Dios. Que tus hechos lleven a esa gente a contestarse a sí mismo: Dios está en ti. Amén. Así tenemos que vivir. Somos nación santa, real sacerdocio, llamados para declarar las virtudes de aquel que nos sacó de ese mundo de tinieblas en donde estábamos y que ahora nos ha trasladado a su reino de luz admirable. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las bendiciones espirituales que Él preparó desde antes de la fundación de este mundo, mis amados, y que ahora el Señor está derramando en nuestras vidas. Todo esto que leemos, todo esto que estudiamos, todos los comentarios que hemos generado por la gracia y la misericordia de Dios a lo largo de más de este año, mis amados, es para llevarnos a entender que Dios está en nosotros, que ya no tenemos que andarlo buscando aquí o allá, o no tenemos que andar de rodillas a un lugar o irnos flagelando por un camino para tratar de encontrar a Dios. Ya no más, mis amados. Dios está en nosotros. Dios ahora vive en ti por el poder de su Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios? Dios está en la persona de Jesucristo, que ahora mora en ti por el poder de su Espíritu Santo. ¿Dónde está Dios? Dios está manifestándose desde la cruz del Calvario hasta estos días con amor, con poder y con gloria, pero sobre todo también con misericordia, con compasión por cada uno de nosotros, con ternura. ¿Dónde está Dios? Contéstate. ¿Dónde está Dios? Yo sé que tú lo estás sintiendo en este momento. Yo sé que tu corazón está ardiendo porque la presencia de Dios está manifiesta en tu vida. ¿Dónde está Dios? Allí, efectivamente, en el lugar en donde tú lo has entronado en tu corazón, en donde tú le has pedido que por favor venga y se anide en ese lugar que Él mismo preparó para sí, porque ahora tú eres su templo. Y dentro del templo Dios dispuso de un trono real, en donde solamente Él puede y debe asentarse, entronarse.
¿Dónde está Dios? Allí, exactamente en ese lugar. Dejemos que la gente vea dónde está Dios. A través del testimonio, a través de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo camináramos en ellas. Mis amados, tenemos una gran dicha de ver que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Amén. Hay que darle gracias a Dios porque tú y yo somos un templo santo en el que ahora Dios vive por su Espíritu. Y mis amados, reconozcamos que hoy más que nunca necesitamos desesperadamente de la ayuda de Dios para vivir una vida santa, para que el Espíritu de Dios se sienta cómodo en nuestro ser, en nuestro existir. Dejemos que ese Espíritu Santo de Dios maravillosamente empiece a sacar toda la basura que tenemos de nuestro corazón, toda esa falta de perdón, toda esa ira, todo ese rencor, toda esa raíz de amargura, todo ese pasado que nos agobia. Dejemos que el Espíritu Santo limpie y pidámosle que Él verdaderamente se entrone en nuestro corazón y que traiga todo lo que a Él le gusta para que viva a gusto, para que viva en paz, para que viva feliz en nuestros corazones. Él va a quitar toda aquella basura que nos impide que Él se sienta a gusto, ¿verdad? Como les digo, la ira, la maledicencia, los vicios, la situación equivocada de nuestra sexualidad cuando no le estamos llevando como Dios lo estipuló desde el principio, cuando estamos haciendo cosas que tratamos de que la gente lo quiera ver como que hacemos las cosas bien. No, mis amados hermanos, dejemos que el Espíritu Santo saque todo eso y que traiga el fruto de su Espíritu. Que traiga paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, gozo y amor. Y de esa manera que Él se sienta como cuando tú llegas a tu casa y ves tus muebles en orden, ves limpia tu casa, sacaron toda la mugre, toda la suciedad, toda esa basura que posiblemente habías acumulado por mucho tiempo y viste que llegas y encuentras esa casa limpia, ordenada, te sientes a gusto. Así hagamos, provoquemos que el Espíritu Santo venga a nuestra ayuda para que vivamos esa vida santa y Él viva en nuestra vida deseosamente, cómodamente, a gusto, que no lo contristemos, que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, sino todo lo contrario, que nos ayude a sacarle sonrisas constantemente, porque ahora actuamos con fe, porque ahora le decimos, sí, Señor, heme aquí, yo soy un instrumento para ti, ayúdame, úsame, bendíceme, para que también yo sea bendición para los demás. ¿Dónde está Dios, mis amados hermanos? Está en ti, está en mí, está en nosotros. ¿Con qué autoridad lo decimos? Con la autoridad que nos da la palabra de Dios, porque cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, allí el Señor nos llama hijos de Dios y nos da autoridad, nos da esa condición correcta de poder declarar que Cristo vive en nosotros y allí está Dios. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria a Dios, toda la